Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a uno de los últimos encuentros convocados a través de esta exposición Arte para Bogotá, que digamos ha durado un poco más de 3 meses activando las historias del arte moderno y contemporáneo en la ciudad de Bogotá. Una exposición que se ha logrado realizar gracias a varias instituciones, a la Universidad de los Andes, a Scotiabank Colpatria, la colección de Leo Katz y el Museo de Arte Moderno de Bogotá. En este penúltimo encuentro de Arte para Bogotá, tengo, el honor de compartir esta conversación con dos figuras imprescindibles de la historia del arte moderno y contemporáneo colombiano. Estamos hablando de Mónica Meira y del maestro Juan Cárdenas. Pues un aplauso para ellos por su presencia, que también, están participando en esta exhibición. Mónica Meira es una artista nacida en el año 1949 podría denominarse como una artista colombo-argentina quizá, o ahora me corrige si el dato es impreciso. Y el maestro Juan Cárdenas, si quiere me ahorro la fecha, pero muy activos desde finales de los años 40, unos artistas que han, participado en episodios claves de la historia del arte colombiano y que un poco lo que queremos esta tarde es recordar su paso por la Universidad de los Andes por un periodo que fue muy importante, que se dio sobre todo entre la década de los 50 hasta el primer cierre de la escuela, que es en 1974. Pero antes de tejer estas historias y estas complicidades que se tejen en la Universidad de los Andes, quisiera pues que también nos contaran un poco de sus historias personales, de sus devenires, de cómo llegan al mundo del arte, en el caso de Mónica, cómo llega a la Universidad de los Andes y a la ciudad de Bogotá. Entonces, maestra Mónica, pues un gusto que esté aquí y cuéntenos usted en qué momento llega a Bogotá y empieza a integrarse en la escuela de la Universidad de los Andes. Antes que nada, quiero agradecer mucho la invitación a estas conferencias. Tratemos con Bueno, ¿aló? ¿Se oye o no? Bueno. Que antes que nada quisiera agradecer mucho esta invitación que nos hicieron a estas charlas que están organizando a raíz de esta exposición de los años en que estuvimos en la universidad, que ya hace más de 50 años. Que me gradué, y también a Colpatria por haber tenido esa idea tan maravillosa de hacer un salón como esto en la universidad, que hacía mucha falta. O sea, es el único sitio donde se puede ver el arte que se hizo acá en un momento muy clave y que se seguirá haciendo, y que tuvo unos profesores que para mí fue la edad de oro de la Escuela de Bellas Artes. Y en cuanto a su pregunta de que cuándo llegué aquí y cómo llegué aquí, mi padre era diplomático argentino y entonces llegué hice todo el colegio prácticamente y me gradué y no sabía muy bien si iba a estudiar arte o qué iba a estudiar. Entonces la idea era estudiar arqueología, pero no había arqueología sino en la Nacional, y mi papá se negó a entrar a la Nacional. La Nacional tenía una visión totalmente izquierdista, comunista, entonces era como tabú. Pero me dijo, ¿por qué no entras a estudiar arte si toda la vida has pintado, desde niña has pintado? Yo dije, ¿por qué no sé pintar? ¿Cómo voy a entrar a una escuela de arte sin saber pintar? Entonces me dijo, tienes que ensayar. Le dije, bueno, yo ensayo un año. Si en un año veo que no puedo pintar, me salgo. Entonces entré a una clase que era dibujo y apenas agarré el carboncillo y empecé a dibujar la modelo, yo dije, era una fascinación que no paraba de dibujar, de pintar, de todo. Y ahí empezó. Bueno, ahora que siga Juan. Maestro Juan, usted, al igual que su hermano, ambos estudiaron en los Estados Unidos, ¿no? Terminaron el college allá y entra a una escuela de artes en la que tenía unos fabulosos compañeros
y que estamos hablando de finales de los años 50, principios de los 60, momento de los quiebres de la posmodernidad artística en Norteamérica, que era la vanguardia mundial en ese momento. Digamos, ¿cuál era el ambiente de esa escuela de artes con la que usted se enfrenta cuando estudió pintura? A ver, ¿se oye? Sí, yo estudié igual que mi hermano Santiago en la universidad que en esa época era la más conocida y la más famosa para arte, que era Rhode Island School of Design. Y los dos obtuvimos el título de BFA allá. Santiago después siguió a Yale, yo no. Yo estaba francamente cansado de tanto estudiar. Llevaba toda una vida estudiando y dije, no, yo seguiré por mi cuenta. Pero sí me puse a estudiar por mi cuenta. Hice en la universidad un minor en filosofía y luego seguí el curso de mi vida pintando por mi cuenta. Lo que puede ser más interesante para ustedes es un caso curioso. Cuando llegamos a Estados Unidos, yo tenía 7 años y mi padre nos dijo, Santiago y a mí, hay que desaznarlos a ustedes dos, porque eran un par de animales. Y nos llevó al Museo Metropolitano. Por primera vez en la vida yo vi un museo. Yo era un niño chiquito. Yo quedé fascinado con lo que vi. Nunca había visto un museo. Y ahí me acuerdo mucho, bajando nuevamente por las escaleras del museo, tomé la decisión de que yo quería ser artista, que quería ser pintor. Ese fue mi encuentro con el arte. Pero un detalle, estamos hablando de 1963 también, usted se integra a las Fuerzas Armadas, lo llaman al servicio militar. ¿Cómo fue ese periodo? Parece bien interesante ese devenir entre pintor y entrar en un momento clave de la historia al ejército norteamericano como es la década de los 60. Bueno, a nosotros, a mi hermano y a mí nos tocó justo, yo creo que el momento más interesante del modernismo en Nueva York, porque en ese momento estaba en todo furor el expresionismo abstracto con Jackson Pollock y luego vino el pop art. Eso nos tocó a nosotros. Inmediatamente después vino el postmodernismo y el hard edge y otra cantidad de escuelas, ¿no? Pero eso nos tocó en carne propia. Yo nunca fui muy amigo de esas tendencias. Después de que me gradué de la universidad, entré al ejército, no por voluntad propia, sino porque me tocó. Entre 2 años estuve prestando servicio militar en la División 101 de Paracaidismo, en el Fort Campbell, Kentucky. Estuve 2 años y afortunadamente me dieron de baja 2 semanas antes de que mandaran a mi división a Vietnam. O sea que si no fuera por eso no estaría aquí hablando. Ahí presté, como digo, 2 años de servicio militar y luego me vine a Colombia, realmente a conocer a Colombia por primera vez, porque habíamos salido, yo de 7 años, tenía recuerdos de una Colombia del siglo XIX, de Popayán, y mi familia tenía contacto con popayerejos que viajaban a Nueva York y en las tertulias de sobremesa hablaban siempre de Popayán y del siglo XIX, ¿no? La Colombia de otra época, que era la Colombia que yo conocía. Cuando llegué acá, pues gran sorpresa, el país había cambiado y yo me vine acá con la intención de embarcarme en el río Magdalena y coger un vapor para subir hasta Honda. Eso ya no existía, ya se había acabado hace muchos años. Me tocó venirme en tren. En fin, pero me radiqué acá, me encantó el país, me encantó su gente. Y me fui quedando y quedando y me quedé. Así que…
En esa misma ruta, seguimos en la década de los 60, 1967, usted entra a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de los Andes. ¿Qué se encuentra en ese momento? Que entramos 45 alumnas a estudiar Bellas Artes y solamente un hombre, que era Jairo Mejía. De resto eran todas mujeres. Y eso fue el primer semestre y era tan grande el grupo que lo dividieron en dos. El primer semestre se tomaba con Nirma Zárate, que era buenísima profesora, y el segundo semestre con Santiago Cárdenas. Entonces a mí me tocó el segundo semestre con Santiago, el primero con Nirma, y en el segundo semestre hubo una deserción de la mitad, quedamos 20 solamente, y finalmente nos graduamos 4 de las 4 de mi grupo, porque hay otros grupos. De mi grupo solamente quedamos 2 que somos activas hoy en día, que es María Cristina Cortés y yo, que seguimos pintando, exponiendo y mostrando nuestra obra. Pero en general nada, y en ese momento Roda, en una entrevista que le hicieron en un almuerzo, le preguntaron sobre la escuela que él estaba dirigiendo en los Andes. Entonces dijo, la escuela no sirve para nada porque está llena de mujeres que vienen a buscar marido. Entonces dijo eso y ¿quién dijo miedo? Nos entramos todas en una rabia que nos pusimos en el campito, en la mitad, toda la escuela, esperando que Roda llegara, que no había llegado. Entonces no fuimos a clase ni nadie llegó y dijo, ¿y esto qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y bueno, eso le dijimos que cómo se le ocurría decir eso, que nos estaban aniquilando a todas, que eso no era verdad, que no sé qué. Claro que yo después no puedo decir nada porque terminé casándome con Juan, pero no tiene nada que ver la clase ni nada porque eso fue ya cuando me iba a graduar. De todos modos, pues fue un comienzo muy duro y muy, o sea, horrible nos pareció. Entonces nos pidió excusas, dijo, no, es que me tomé mis tragos, me emborracharon y me salió eso, yo la respeto mucho a todas. Y entonces digo, muy bien, nos tiene que hacer caso en todo lo que queremos ahora, que queremos estudios, queremos caballetes, porque trabajábamos en caballetes así como estos, hicimos un grupo para estudiar realmente cómo debía ser una escuela de bellas artes bien organizada, porque cuando entrábamos no entraba cualquiera, no hacían examen de admisión, nada. Entonces le dijimos, bueno, muy bien, entonces queremos hacer todo un programa y organizamos un montón en que estábamos casi todas, participábamos, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Queremos talleres, queremos caballetes de cortina como pintores, bueno, de todo, queremos, sí, entonces digo, vamos a hacer un examen de admisión, sí, porque no puede entrar aquí gente que no le interese el arte, sino a pasar el tiempo. Teníamos una compañera que venía con chaqueta de cuero, cartera, y de la cartera sacaba el pincel, pintaba, lo volvía, lo guardaba, y ya llegó el profesor y se iba, o sea, no le importaba para nada pintar ni estar ahí, era para pasar el tiempo. Entonces la idea era que hubiera todo un pensum interesante y ahí empezaron digamos como las diferentes carreras, especializado en grabado, especializado en cerámica, en escultura, en pintura. Y entonces a mí me tocó esa época que fue realmente como la estructuración de la escuela. Y en esas pues teníamos profesores que venían de todos lados, teníamos a Juan y a Santiago, que tenían una formación muy americana, entonces venían con todas las ideas americanas, con una organización y disciplina totalmente diferente a los otros. Roda era totalmente empírico, venía con una visión europea del arte. Y teníamos a Carlos Rojas, que era totalmente geométrico, abstracto, concreto. Teníamos otros que eran espontáneos y digamos, expresionistas. Y teníamos por otro lado el taller de Humberto Giangrandi que se inauguró en el 68 o 69 y nosotros mirábamos a Giangrandi que entraba y salía con canecas y con unas bandejas así grandísimas, y decía, ¿eso qué será que nos van a poner ahora?
Entonces vino Roda y dijo, acá les presento a Giangrandi, que acaba de llegar de Italia y va a ser su profesor de grabado. Entonces, bueno, ¿qué será grabado? No teníamos ni idea qué era grabado. Entonces ahí empezamos a trabajar y era muy divertido porque Giangrandi casi no hablaba italiano y todo el tiempo renegaba, andaba con un llavero lleno de llaves porque todo lo cerraba con llave. Entonces gritaba por la clase, carajo, mi candajo, y todo el mundo decía, ¿qué será lo que quiere con el candajo? Y era que se le había perdido el candado donde guardaba todas las cosas para grabado. Bueno, básicamente es un poco haciendo un recuento de las diferentes tendencias e ideologías que nos tocó, que me parece maravilloso porque uno tenía como que pensar en muchas cosas que nos estaban bombardeando en ese momento. Por otro lado, teníamos a Luis Caballero, que Luis también venía y no sé, de todo. Bueno, yo después les cuento más anécdotas sobre… Pero usted escogió qué especialización en ese momento. que quería pintar. Yo pintaba todo el tiempo. ¿Y cuáles eran sus profesores en ese momento? En ese momento fue Nirma Zárate, fue Santiago, Juan, Luis Caballero, Roda, Carlos Rojas, todos teníamos clases con ellos en todo. Pero, o sea, como que era, lo interesante era las charlas que había con los profesores y las discusiones. No había una relación de profesor-alumno, usted haga esto y no sé, nada. Cada uno venía, hablaba, se discutía todo y tenían sus personalidades muy definidas y su manera de ver el arte y la dirección a la cual seguían. Eso era muy interesante. Entonces, por ejemplo, venía Juan y nos dijeron, Juan les va a dar dibujo anatómico. Nosotros nunca habíamos tomado anatomía, entonces, y dibujábamos la modelo desde hacía 2 años. Entonces, la primera clase de Juan, me acuerdo que llegó con un lápiz, con una mina afilada de este tamaño, una cosa así. Entonces llegó y estábamos dibujando el modelo y todo, y él llegaba con ese lápiz y hacía con esa punta así, y salía un dibujo fabuloso, corregía las cosas, y todo el mundo quedaba, wow. Entonces dijo, pues no saben nada de anatomía, tienen que ir los voy a llevar al anfiteatro. Entonces nos llevó al anfiteatro de la Universidad Nacional a dibujar cadáveres, Javeriana, perdón, de la Universidad Javeriana, a dibujar cadáveres. Y eso sí, no se me olvidará jamás. Llegamos, había un olor a formol impresionante y empezamos a ver cadáveres en unas mesas así, y todo el mundo con su papel y su cartón para dibujar, y nada, nadie hablaba ni decía nada. Entonces Juan decía, tomen posición y dibujen el cadáver. Era la primera vez que había visto un cadáver, nunca había visto un cadáver en mi vida. Y bueno, entonces ahí empezamos a dibujar, pero creo que fue demasiado fuerte sí, esas clases, creo que hubo 2 nada más y no volvimos porque… Sí, hubo un escándalo, ¿no? Duramos como 2 meses sin comer ni pollo ni carne, nada, era horrible. Pero fue muy interesante, al mismo tiempo fue una experiencia única. Después otra vez nos dijo, el examen final era, dibujen el esqueleto de un pájaro. Y uno decía, y eso de memoria, dice, ¿cómo será el esqueleto de un pájaro? Entonces uno hacía así, y yo decía, las alas, ¿cómo será? ¿De dónde van agarradas las alas y si tienen huesos o qué? Entonces, bueno, ahí salió toda clase de cosas. Claro, Juan llegó y dibujó el esqueleto sin nada, sin mirar ni nada, lo tenía en la cabeza y todo el mundo decía, bueno, el esqueleto, la columna, las patas cómo van agarradas a la columna. Y fue una clase increíble. Y después teníamos a Carlos Rojas, que llegaba y decía, mujercitas, ustedes van a llorar desde el primer día. Y era violento, así todas las clases, pero también fueron increíbles. O sea, nos enseñaba de composición, de todo. Y Luis Caballero también. Luis Caballero llegaba y decía,
eso está espantoso, agarraba a una niña, le agarraba y decía, eso está horrible, tiraba el cuadro ahí en la mitad, le echaba trementina y con un trapo le hacía así, ahora empiece otra vez, entonces quedaba todo el mundo, pero era muy divertidas todas sus clases también, nos abrieron los ojos a muchas cosas, él hablaba mucho y Roda también, bueno, dejo porque estoy hablando mucho. No se preocupe, está buena la historia. Llega usted a Colombia y ¿en qué momento se vincula con la Universidad de los Andes y cuál es la escuela que encuentra? Pues yo, antes de entrar a los Andes, yo era caricaturista político. Me tenía que ganar la vida de alguna manera. Me conseguí un trabajo, primero con el periódico La República, después con El Tiempo y El Espacio. Pero ese primer encuentro con La República me costó un carcelazo, porque hice una caricatura criticando el gobierno de ese momento. En ese momento había comenzado el contrabando de cocaína en Colombia. Yo como conocía eso porque venía de Estados Unidos y sabía lo que eso implicaba, los jóvenes en las universidades estaban usando drogas. Entonces cuando llegué acá y me di cuenta del fenómeno, lo delaté en una caricatura. El presidente de la República, que era Guillermo León Valencia, se puso furioso, echó un discurso en las Fuerzas Armadas en que dijo que habían sacado una caricatura indignante, que eso era todo mentira, bla, bla, bla. Bueno, en fin, y a mí me echaron a la cárcel por lesa patria, por haber insultado el escudo de Colombia. Estuve en el calabozo del DAS 72 horas y me sacaron porque los periódicos de Colombia, de Bogotá, no podían tolerar que un periodista, por jovencito y bobo que fuera, lo echaran a la cárcel, porque al fin y al cabo había libertad de expresión. Entonces me sacaron, pero ese incidente me puso en el mapa. Me puso en el mapa y Roda, que era el director de la Escuela de Bellas Artes, se enteró que era hermano de Santiago y le pidió a Santiago que por favor me trajera a los Andes, que me quería conocer y me ofreció el curso de dibujo anatómico. Ahí comencé. El curso de dibujo anatómico es muy interesante el caso porque lo único que yo conocía de anatomía era lo que había estudiado en Estados Unidos y sabía que en el Renacimiento italiano Leonardo da Vinci había disecado cadáveres. Entonces dije, bueno, comencemos por ahí. Y fue cuando lo que Mónica cuenta, que me inventé o pedí permiso a la Javeriana, que era muy difícil, para que me dejaran ir con los alumnos a disecar cadáveres. Mónica ya les contó el resultado, le pedí permiso a los padres de familia que escribieron una carta dándole permiso a las alumnas para que no tuviera yo problemas posteriormente, pero fue una experiencia muy, muy dura, no solamente para los alumnos, sino para uno también, porque enfrentarse con una cantidad de cadáveres flotando en tinas de formol y comenzando a disecar eso, es una experiencia muy, muy traumática, inclusive para un médico, un estudiante de medicina. En fin, pero lo importante que tuvo fue la confrontación con la muerte y el reconocimiento de que para estudiar arte de verdad, había que meterse a estudiar la anatomía, ¿no? Al menos así lo creía yo. Las cosas han cambiado desde ese momento histórico hasta ahora. Ya nadie estudia anatomía, se considera que eso es una cosa anticuada, de un academismo de otra época, cosa que me parece a mí una grandísima equivocación. Yo venía de Estados Unidos y estaba bastante enterado del fenómeno que estaba ocurriendo, del cambio del concepto del arte. Las antiguas tradiciones artísticas se estaban echando a un lado
y el arte estaba cogiendo un rumbo muy diferente y muy extraño. Y ya les comenté con el expresionismo abstracto primero, que era una manera de que el artista expresara sus problemas psicológicos prácticamente y no más, como hizo Jackson Pollock. Es una manera de vomitar su angustia sobre un lienzo, que es básicamente lo que era el expresionismo abstracto. Eso nació después como consecuencia del surrealismo, que vino un poquito antes. Y enseguida una reacción muy fuerte contra esa escuela y salió el pop art, con los que ustedes ya conocen. Tal vez el más notorio de ese grupo fue Andy Warhol, ¿no? Y fue una reacción violenta contra el expresionismo abstracto. Y junto con eso hubo otro movimiento que tenía que ver con un residuo de las escuelas que venían de el arte. Bueno, en fin, después de eso cuento porque se me alarga la charla y me voy por las ramas. Pero en fin, ese cambio tan violento que ocurrió en Estados Unidos estaba comenzando a llegar a la Escuela de Bellas Artes. Y aquí entendían un poco del modernismo, pero no entendían el alcance de estas nuevas ideas del pop art, lo que eso significaba. Y había algunos artistas que comenzaron a unirse a estas corrientes, que eran corrientes en gran parte instigadas por la historia del arte. La historia del arte fue la que el método del estudio del arte realmente era historia del arte, y todos nos entrenaron a comprender el fenómeno artístico como historia del arte. Es una visión antropológica del arte, realmente, porque es una manera de entender el arte como fenómeno sociológico, más que un fenómeno individual del cerebro humano, de la creatividad individual humana. Entonces, hay esas dos vertientes muy grandes que se discutieron aquí en la Escuela de Bellas Artes, y hasta ahora estamos viendo el resultado de eso. No me quiero meter en más profundidades porque aquí me tocaría hablar un poco de teoría y filosofía, y no creo que es del caso, pero era lo que estaba pasando en la Escuela de Bellas Artes en ese momento. Maestro, usted ha planteado algo que es clave, y es el contexto de liberación, digamos, estética y filosófica que se daba en la escuela en ese momento, y de las rupturas que también ocurren en la década de los 60. Yo quisiera que de pronto nos mencionara un poco el ambiente de liberación que se estaba dando en la universidad en ese momento. No sé, por ejemplo, las posturas de Carlos Rojas, cómo se encontraban también con las suyas, es decir, el diálogo que se daba ahí, que permitió, digamos, a posteriori, lo que decía ahorita maestra Mónica, y es el nacimiento o la institucionalización de especialidades de las artes que hasta ese momento pues no existían en Colombia, por ejemplo el grabado, o el caso de la carrera de textil que la promueve Olga de Amaral. Quisiera que nos hablara un poco de ese ambiente y de, digamos, las diferentes posturas y voces que se estaban dando en ese momento en la escuela. En la Escuela de Bellas Artes teníamos el director que era Antonio Roda, pero Roda era un hombre muy culto, muy leído, y yo lo recuerdo con mucho aprecio y mucho respeto, porque tenemos conversaciones muy interesantes con él. Pero Roda no fue producto de una academia europea. Él era un artista autodidacta. Se educó él mismo y, como digo, muy leído, muy inteligente. Entonces, él estuvo aquí un poco tratando de inventarse la manera de crear una escuela de bellas artes.
y lo hizo muy bien. El caso de Carlos Rojas, Carlos tampoco pasó por una escuela de Bellas Artes, no tenía una formación académica. Él también era un artista autodidacta. Muy interesante el caso de Carlos, porque era muy, muy sensible. Artísticamente, tal vez de los artistas más sensibles que yo conozco que haya dado Colombia, pero una cosa genética, intuitiva. Él nació con ese don. Y yo creo que por eso surgió tanto. Pero vuelvo y digo, él no era un académico. Y lo que él enseñaba era lo que él había aprendido por su cuenta. Casi que autodidacta. Luis Caballero era mucho más académico, venía de una familia muy culta, muy intelectual. Él había estudiado un poco en París, creo que en la Gran Chaumier, no me acuerdo ya en cuál, pero sí tenía algunas bases académicas. Él cuando llegó acá se vio confrontado con ideas modernistas, porque él lo que quería hacer toda la vida era un artista académico, clásico, era lo que a él le gustaba, pero se vio un poco obligado a seguir las corrientes modernistas y su obra de juventud, ustedes la pueden ver, era un poco eso. Se ve la cosa abstracta como comienza. Y después cuando nos encontramos con Luis en París, años más tarde, Luis se encontró en una caneca, porque le encantaba buscar en las canecas parisinas lo que la gente votaba, se encontró en una caneca un tratado de anatomía, muy bonito por cierto, quedó fascinado y se puso a dibujar cuerpos humanos. Y ahí fue cuando nació toda esta cosa anatómica de Luis, esa obsesión con regresar al pasado, a lo que se llama academismo, visto de una manera novedosa y muy buena, pero ese es otro aspecto de otro profesor en los Andes, cada uno con formaciones muy diferentes y muy curiosas. Lo que no había eran profesores que vinieran con ideas vanguardistas, de la verdadera vanguardia neoyorquina que estaba ocurriendo en ese momento. Tal vez los únicos más cercanos a eso eran Santiago y yo, sin que ninguno de los dos fuéramos seguidores de esas ideologías. Santiago no lo fue y yo tampoco. Yo siempre le hice la guerra y en otra ocasión hablaré de por qué, pero me parece sumamente interesante ese fenómeno. ¿Por qué los americanos rechazaron todo ese bagaje europeo que venía desde más de 100 años y que había formado una escuela extraordinaria de pintura en Estados Unidos? La Hudson River School, que ustedes deben conocer, y toda una escuela de paisajismo absolutamente extraordinaria, que poco a poco se fue cambiando en Estados Unidos. Eso se cambió a un impresionismo, también traído de Estados Unidos, y enseguida Estados Unidos, como se estaba volviendo una potencia mundial, la potencia mundial, los intelectuales americanos decidieron que ellos no le iban a rendir pleitesía a Europa, y menos a Francia, que ellos tenían que hacer su propio arte. Y ahí fue cuando comenzó este deseo o esta intención de imponer su propio arte en la cultura universal. Y por eso el gran apoyo que se le dio a Jackson Pollock y al expresionismo abstracto. Ese fue el primer gran giro, ¿no? Pero había una actitud muy chauvinista detrás de eso. Digo que chauvinista porque la intención era de que el país más poderoso del mundo tenía que tener su propio arte y no debía rendirle pleitesía a Francia ni a los europeos. Y ahí comenzó todo este movimiento vanguardista americano, nacido en Nueva York en ese momento histórico. Ese momento justo coincide con lo que hablábamos de la Escuela de Bellas Artes acá, que aquí no se entendía muy bien por qué. Simplemente eran las ideas que nos venían de Estados Unidos
que eran modas, una moda tras otra, impuestas por intelectuales americanos y que había que seguirlas porque eso no se podía cuestionar. Si nos venía una moda que la historia del arte consideraba que era lo importante, los artistas debían hacer su arte dentro de esa moda. Y si no lo hacían, eran un poco echados a un lado, porque los museos no los exponían, las galerías no los llamaban a exponer, etcétera, etcétera. Entonces había toda una manera de orientar el pensamiento artístico hacia corrientes impuestas por los teóricos del arte. Eso me parece funesto. Y esa es la razón por la cual yo nunca quise seguir esa orientación, porque era coartarle la libertad de pensamiento al artista, casi que obligarlo a seguir unos rumbos preconcebidos por culturas nórdicas que no necesariamente era lo que un artista debía hacer. Bueno, en fin, aquí me callo también porque estoy hablando demasiado. No, pero eso es muy, muy clave, maestro, porque de esos rumbos también hay, digamos, una misión institucionalista por parte de Norteamérica con el arte latinoamericano, y ocurre, por ejemplo, en la misión o las misiones de José Gómez Sicre por toda Latinoamérica, fundando museos de arte moderno y donando la colección de lo que en ese momento era la Unión Panamericana, que posteriori va a ser la OEA, ¿sí? Y era un poco como promover esa vanguardia norteamericana en el arte latinoamericano. Entonces, digamos que muy diciente esa discusión que usted plantea, que es muy propia de esa época y que todavía no se ha revisado lo suficiente desde la historia del arte latinoamericano. Pero volviendo un poco a la escuela y a ese espíritu que también ha señalado el maestro Cárdenas, pues estamos hablando de finales de los 60 de nuevo, cómo era el ambiente entre los compañeros, el mayo del 68, el cambio hacia los años 70, los movimientos estudiantiles. ¿Eso de alguna manera incidió en las dinámicas de la Escuela de Bellas Artes? Sí, muchísimo. A nosotros nos tocó la primera huelga que hubo en los Andes, que salimos todos a las escaleras famosas porque por las matrículas, había muchas quejas del funcionamiento de la universidad y poco a poco eso se fue volviendo más grande con las otras universidades y todo. Entonces el movimiento estudiantil del año 68 fue muy importante y fue grande. Después, volviendo otra vez a la escuela en sí, o sea, lo bueno que tuvimos nosotros era, como dice Juan, todos estos profesores con orientaciones totalmente diferentes, pero eran jóvenes en ese momento que estaban haciendo su carrera, entonces nos mostraron a nosotros cómo era el ser un pintor profesional, pues que uno no sabía pintar y llegar ahí, pintar, pero pintar ¿para qué? O sea, ¿cuál era el significado del arte realmente? ¿Qué incidencia tenía en la sociedad, en la historia del arte? ¿Cuál era nuestro momento en ese momento? O sea, la importancia de lo que estábamos haciendo. Entonces, como teníamos tantas ideas y tantas orientaciones, como dice Juan, yo empecé cuando entré a la escuela, el artista de moda en ese momento, como lo máximo, era Francis Bacon. Entonces, muchos de los artistas, su obra era expresionista con dibujo y mezclado, y por otro lado, bueno, ahí empezó los grandes cambios. Después empezaron el arte el pop, el arte concreto, las instalaciones. Entonces, todas esas ideas era como un bombardeo que teníamos todo el tiempo, en el cual uno tenía que definir un poco hacia dónde iba, qué era lo que quería hacer. Teníamos muchas ideas, pero no teníamos la manera de hacerlo. O sea, no sabíamos pintar, yo no sabía pintar, no sabía dibujar, me sentía que totalmente, o sea, que tenía una falla en ciertas cosas para poder expresar lo que uno realmente sentía o quería hacer en ese momento. Entonces, me acuerdo en un semestre
que trabajé durante todo el año, tenía un montón de ideas y todo, y al final nos teníamos que presentar el trabajo para que nos hicieran una evaluación y nos pusieron una nota. Y a mí no me gustaba nada de lo que había hecho, me parecía horroroso, horrible, tenía un montón de cuadros, había trabajado pero como loca. Entonces yo dije, yo no puedo mostrar estos cuadros, y agarré pintura blanca y los tapé todos y solamente dejé un pedacito para que se dieran cuenta que sí había pintado, que sí había trabajado durante ese semestre. Pero eso lo que quiere decir era el choque de ideas que teníamos y la imposibilidad de poder realizar algo medianamente interesante. O sea, eran muchas ideas en las cuales uno nadaba y buscaba. O sea, realmente era una búsqueda de todo. Pero al mismo tiempo veíamos a todos estos profesores que hacían sus exposiciones, que los invitaban a salones, a exposiciones colectivas, por fuera, acá, entonces, y tenían las mismas preocupaciones, o sea, el armar una exposición, desarrollar una idea, crear una imagen, o sea, crear una imagen para un artista es algo muy importante. Yo considero hasta el día de hoy que si uno logra fijar su imagen de su propia obra, ya con eso es suficiente, o sea, que la gente se acuerde y dice, esta obra es de fulano o de sutano, y verlo eso en las diferentes tendencias que teníamos en ese momento con los profesores, pues fue una educación fabulosa, tan fabulosa que venía gente de la Nacional a ver qué estábamos haciendo nosotros. O sea, había toda una comunicación entre las dos escuelas de Bellas Artes, que también era fabuloso. Nosotros íbamos a la Nacional a ver qué estaban haciendo allá y ellos venían a ver qué estábamos haciendo nosotros. Bueno, eso. ¿Y usted cómo veía el ambiente de los artistas jóvenes para la época? Estamos hablando también el surgimiento, por ejemplo, de las bienales de Coltejer. Creo que usted estuvo en la primera en el año 68, si no me equivoco. ¿Cómo veían los artistas jóvenes ese mundo artístico? Ya el Museo de Arte Moderno de Bogotá estaba fundado, Marta Traba era una figura omnipresente en la crítica nacional. ¿Cómo veía ese ambiente los jóvenes de la escuela en ese momento? Pues era algo fascinante porque no lo conocíamos, no conocíamos ese medio. Yo no venía de un medio de pintores, ni de arte, ni nada. O sea, había sí ido a museos de pequeña, pero no venía de saber realmente qué es un artista, qué hace un artista o cómo vive. Entonces, confrontarse, por ejemplo, a mí me invitaron a participar en la Bienal de Medellín y a varias bienales. Era una invitación, pero yo estaba estudiando en los Andes, o sea, mi primera exposición la hice en el 69 y llevaba solamente 2 años estudiando ahí, entonces esa me fue increíble, vendí todos los cuadros, preparé lo que estaba haciendo, el tema, todo. Y al día siguiente fui a la clase y Roda me dijo, ¿usted para qué viene aquí? Le digo, pero ¿cómo así? Me dijo, pues si ya hizo su exposición y vendió todo. Le dije, pero no sé nada, tiene que seguir enseñándome, no tengo ni idea de nada. Entonces, o sea, eso daba la pauta de cómo iba a ser la vida de un artista. Era experiencia tras experiencia propias y además de todos los profesores que teníamos en ese momento. También fue muy controvertido que los estudiantes estuvieran participando en eventos en los cuales estaban estudiando y no eran profesionales todavía, y yo en este momento lo entiendo perfectamente, porque por ejemplo mis profesores eran los que estaban ganando el premio de la Bienal, Santiago, Luis Caballero, entonces era como algo raro, pero bueno, pasó y pasó. En esa misma dirección, maestro, hablemos desde su lugar de enunciación como docente en ese momento, ¿cómo veía usted el panorama también institucional del ecosistema artístico colombiano del momento, ¿no? Pues Marta Traba era una figura, como dije ahorita, omnipresente, ¿sí? Era casi que un rasero ético para entonces de lo que era y lo que no era. El Museo de Arte Moderno de Bogotá ya estaba funcionando, las bienales de Coltejer se estaban haciendo en Medellín, ya se estaba haciendo las bienales poligráficas de Cali,
¿Cómo veía usted ese ambiente y el debate ya por fuera de la escuela? La pregunta es muy buena y muy difícil. Por esta razón, creo yo, enseñar arte es muy, muy difícil. No es como enseñar otras profesiones, como matemáticas o economía, o ciencias, porque en las demás profesiones uno le da al alumno un bagaje cultural que ya se conoce y que el estudiante lo aprende y se defiende a partir de ese bagaje que se le da. El artista es diferente. El artista tiene que comentar sus vivencias en su paso por este mundo y tiene que hacerlo de una manera muy sui generis, muy individual, y eso no se le puede enseñar. Un profesor no le puede decir a un alumno cómo hacer su arte. Eso tiene que nacer del artista mismo. Entonces, ser profesor de arte es casi que ser un psiquiatra, un psicólogo. Uno no puede hacer eso. Es muy, muy difícil. Uno le puede enseñar al alumno todo ese bagaje cultural de la historia del arte que mencioné. Eso sí, el artista sabrá si lo acepta o lo rechaza o qué, pero decirle cómo hacer su arte es imposible. Ahí está el misterio y lo genial del arte. Voy a comentar un caso o un par de casos que van al grano. En el Renacimiento italiano, por ejemplo, está el caso de que cuando uno mira esa cantidad de pinturas que se hicieron en aquella época, son casi todas religiosas. Hay cantidades de santos, vírgenes, crucifijos, hasta el punto que uno queda hasta aquí de ver tanta historia religiosa ilustrada en pintura. Y de pronto uno ve un artista que no hizo eso, como Leonardo da Vinci, y uno dice, pues, este pisco tan raro, porque sobresalió porque tenía una curiosidad intelectual tan diferente a todos los demás artistas de la época. Un hombre que disecó cadáveres, que estudió mecánica o que se intrigó por la mecánica, por la botánica, por 40.000 aspectos diferentes del humanismo. Totalmente diferente a los demás artistas italianos que estaban obsesionados con la cosa religiosa. Doy un pequeño detalle que me parece interesante, que es este. Hace unos años, en el Museo de Historia Natural de Nueva York, hubo una exposición de un pedazo del Códice Atlántico de Leonardo da Vinci. Ustedes se acuerdan que el Códice Atlántico es una reunión de todos los dibujos y escritos de Leonardo, grueso. Eso fue despedazado y fue repartido por el mundo entero. Un pedacito de ese códice que tiene el nombre de el Códice Hammer, por el nombre del millonario que lo compró. Ese códice trata de geología y botánica. Ese fue el códice que fue expuesto en el Museo de Historia Natural. Muy interesante. Cada hoja de ese códice estaba en un pedazo de vidrio antibala y uno lo podía leer en italiano, claro. Yo, como no leo italiano, compré el catálogo traducido al inglés y lo tengo en casa y lo comento por esta razón, porque había una hoja ahí en que comentaba lo siguiente. Leonardo decía que unos amigos de él lo habían llamado para que él viera unas fósiles que habían encontrado en una montaña cerquita de Florencia, y que esas fósiles venían del diluvio universal. Entonces Leonardo fue a verlas, se subió a la montaña, vio las fósiles y les dijo a sus amigos, no, esas no son fósiles del diluvio universal, esos son fósiles de mares muy antiguos, que antes, en épocas muy remotas, estaban abajo, muy bajas en los llanos del globo terráqueo, y que por movimientos sísmicos se crearon montañas y esos fósiles quedaron ahí arriba. Bueno, este es un pensador del Renacimiento italiano hablando de ideas tan sumamente avanzadas que no se vinieron a comprender sino en el siglo XX.
Esto es un caso absolutamente increíble. Entonces, por eso digo, menciona a Leonardo como un artista tan sui generis, tan diferente a todo lo demás que se estaba haciendo en Italia, y la razón por la cual yo lo admiro tanto, por la individualidad de ese hombre y cómo va un poco en contra de las modas que la historia del arte impone. Otro caso es Goya, el pintor español. En la época de Goya, lo que estaba de moda era el arte neoclásico. Era una alabanza de la antigua Grecia y la antigua Roma y toda esa historia neoclásica que llamamos. Y Goya no siguió ese rumbo. Goya hizo una obra tan sumamente diferente, una crítica social, una crítica política, una crítica de todo tipo, que casi que le costó la vida. Afortunadamente sobrevivió. Pero otra vez, un artista completamente diferente a las modas impuestas por la historia del arte de la época. He mencionado dos artistas, puedo mencionar bastantes más, de artistas que en lugar de seguir modas, optaron por seguir su propio rumbo, su propio criterio. Y yo creo que esto es muy importante. Y vuelvo aquí a la Escuela de Bellas Artes y a este cuento que decía antes, de cómo nos llegan a cada rato modas impuestas del exterior y que casi que nos obligan a seguirlas. Al hacer eso, uno está tergiversando su propia idiosincrasia y su manera de ver el mundo como artista, que es perjudicial para el arte. A mí me parece que lo más importante es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Así que los dejo con esa inquietud, que me parece que es clave para el arte, no solamente el arte pictórico, la música, la literatura, el baile, el teatro, todas las artes. A propósito de las libertades, quisiera hacerle una pregunta y es ¿cómo vivió usted el momento del cierre de la escuela en el año 74? Bueno, es que pensaban que todos éramos comunistas. No, eso no era cierto. Los únicos izquierdistas que estaban ahí eran Giangrandi, que él sí era bastante izquierdista, y yo creo que lo sigue siendo, y Roda, que era un izquierdista, pero de salón, ¿no? No era un comunista, ni mucho menos, pero había mucho miedo, yo creo que tal vez por la Universidad Nacional, de que el comunismo y el izquierdismo iban a entrar a los Andes y eso era terrible. Entonces el rector, que era Salgado, decidió cerrar la escuela por ese miedo. Yo creo que el comunismo nunca hubiera entrado a los Andes, no había terreno para que eso prosperara en los Andes. Había un par de izquierdistas ahí que les mencioné que no eran nada del otro mundo. Todos los demás que estábamos ahí éramos más de corte liberal, pero jamás izquierdista, ¿no? Entonces yo creo que fue un grandísimo error y que fue una cosa terriblemente perjudicial para la Escuela de Bellas Artes. Yo lo lamento mucho porque mató la escuela en su mejor momento. Digamos que la misma pregunta, ¿cómo lo vivió usted como alumna? Pues egresada en ese momento, ¿no? No, él cuando cerró la escuela fue antes de que de que yo me graduara, pero me tocó el cierre, o sea, nosotros sabíamos que le iban a cerrar, especialmente porque había un grupo de teatro que dirigía Ricardo Camacho y estaban convencidos que era una célula del MOIR. Entonces, por eso decían, esto va a agarrar todo, va a invadir todo, todas las humanidades, hay que cerrar la escuela. Hicimos huelga también, de que cómo iban a cerrar la escuela. Y al final terminó Roda, porque Roda no quiso renunciar, entre otras por cosas legales, porque si renunciaba no le daban pues no lo indemnizaban. Entonces, la escuela le dijeron, muy bien, ya no se acepta ningún alumno, a partir del año 70, creo, 71.
y la escuela se terminó en el 74, que fue la última alumna, fue Margarita Monsalve, y Roda iba todos los días a la universidad a darle clase a una sola alumna, y ahí entonces se acabó la escuela, que fue un golpe muy duro y además una pérdida muy grande para el arte colombiano, porque venía el arte, como les digo, de la Nacional, que era un arte más que nada de protesta, un arte político, y el nuestro, que pues de la Universidad de los Andes, que tenía otras ideas y otros conceptos, y había como un balance. O sea, lo interesante era ver las diferentes corrientes y las diferentes ideas. Entonces, por eso les digo que íbamos de un lado al otro a ver qué estaban haciendo los unos y los otros. Entonces pensaban que eso de pronto iba a traer unas ideas comunistas. Entonces nos llamaban a nosotros elitistas, oligarcas, todo lo que le pueden decir. A mí uno decía que, ¿por qué nos llaman oligarcas? Porque nada, o sea, era simplemente estereotipos de ideas preconcebidas de lo que eran las diferentes universidades, unas porque pagaban y las otras porque no pagaban menos. Pero básicamente yo creo que fue una pérdida para el movimiento cultural colombiano, o sea, que solamente se cerró una escuela y solamente seguía un pedazo de la Universidad Nacional, donde tenían ideas también diferentes a las nuestras, entonces no había un balance, no había un contrapeso y empobreció el arte. Tan es así que uno no ve gente en ese momento que saliera con ideas propias y que fuera muy buena, o sea, hay como una laguna, a mí me parece. Después salió María Teresa con los talleres artísticos, que fue un acierto volver a abrir ahí la escuela, pero pasaron varios años. Eso fue un golpe muy duro, porque además, pues conseguir la gente que estuvo en ese momento, yo creo que no lo volvieron a tener. Fue un momento, la edad de oro de la escuela, sobre todo por lo que comentaba antes, que todos los profesores estaban en su momento produciendo su mejor obra, eran jóvenes, los invitaban a todos lados, era el arte colombiano del momento. Finalmente, si pudiese mencionar algunos de los compañeros, ya había mencionado de su cohorte, pero otros compañeros, alumnos en ese momento de la escuela que usted cree que son claves en la historia del arte colombiano. Pues sí, hay muchos que no metieron en la exposición, pero yo creo que en parte porque no sabían o porque, no sé, por falta de conocimiento de nuestra época, yo creo. Pero hubo mucha gente de la escuela que era muy buena en ese momento, que participaba muy activamente en los eventos culturales y en las exposiciones. Estaba Maripaz Jaramillo, Ofelia Rodríguez, María Cristina Cortés, como les dije. No sé, hay muchas. Si me pongo a pensar más profundamente quién hay, sí hay mucha gente de los Andes que era muy buena y que no le dieron el reconocimiento. En parte pienso porque eran mujeres, o sea, había todo un estigma con el arte femenino y con las mujeres, o sea, como que pensaban que era un arte que no significaba mucho, no le daban ningún valor y no lo reconocían. Muy pocas de nuestra escuela tuvieron reconocimiento, pero en parte también porque aprovechaban la publicidad, o sea, la publicidad ha hecho mucho daño, yo creo, en el arte en estos momentos, en los años 60, porque la publicidad hacía todo, entonces porque salió en los periódicos o porque salió en las revistas ya era gran arte, y no, la calidad no se mide por la publicidad, y eso fue una cosa que creo que también ha dañado mucho el arte en sí, la publicidad y los precios de las obras de arte. Entre otras, o sea, hay una cosa que estudiar arte y pensar el arte como una profesión. Si uno va a vivir del arte, ¿cómo va a vivir un artista hoy en día de su pintura? Si debe seguir, como dice Juan, las corrientes para tener acceso a todos los medios de divulgación, o directamente si se encierra en su taller y no vuelve a salir, pero ¿de qué vive? O sea,
¿quién lo va a conocer si la publicidad no lo ayuda a que se conozca? Entonces, pues eso es una de las cosas muy difíciles en esta carrera, realmente muy difícil. Por otro lado, lo que les decía de fijar una imagen, vivimos en un mundo lleno de imágenes, bombardeados de imágenes, en la televisión, en el internet, en el celular, todo el tiempo estamos viendo imágenes que pasan rápidamente, y poder desarrollar una imagen que se quede y que se le quede a la gente en la mente sin necesidad de publicidad, pues también es muy difícil. O sea, yo creo que van van juntas, a pesar de que tiene sus bemoles. Maestro, finalmente también algunos alumnos que usted recuerde, claves de la época en la que usted estuvo en la escuela, y para usted también, digamos, su legado, el legado de la escuela, ¿cuál sería para el arte colombiano? Bueno, artistas que recuerdo y la tengo al lado. Sí, yo creo que Mónica mencionó más o menos todas las que yo recuerdo, porque yo perdí contacto con estas alumnas por haber pasado tanto tiempo en el extranjero, en Nueva York, en Francia. Fue mucho tiempo que pasamos allá desconectados del mundo colombiano, del mundo artístico colombiano, y eso hizo quizás que me olvidara de toda esta gente. Han pasado 50 años, es medio siglo, eso es mucho tiempo, medio siglo. Póngase usted a pensar lo que puede pasar en medio siglo en el arte de un país, ¿no? No es sino miren digamos a Francia desde la época napoleónica hasta final del siglo XIX, esos cambios tan tremendos, tan radicales que ocurrieron. O sea, todo el modernismo ocurrió ahí. Esos mismos 50 años pasaron aquí desde que nosotros éramos jóvenes hasta ahora. Mucho tiempo y muchos cambios. Lo que sí me parece fascinante, y tal vez va al caso decirlo aquí, es lo siguiente. En un momento dado, ustedes recordarán que en la Primera Guerra Mundial surgió un movimiento en Zúrich conocido con el nombre de Dada. Ese fue un movimiento artístico que rechazó toda la cultura occidental. Consideró que la historia del arte y la cultura occidental estaban mandadas a recoger y que el arte tenía que surgir de nuevo con ideas completamente nuevas. Y lo que hicieron fue el primer movimiento en contra de la gran tradición europea, cuestionando todos los aportes culturales que la historia cultural europea nos había dado. Ese movimiento del Dada fue importantísimo. Yo estoy en contra de ese movimiento, pero fue importantísimo históricamente para ver lo que nos está sucediendo ahora. Un cuestionamiento de que si es válida la historia que el Occidente ha aportado a la humanidad o no. Ese cuestionamiento es terriblemente importante hoy en día. Uno de los factores que ha apoyado esa guerra contra la cultura occidental ha sido el posmodernismo. El posmodernismo nació de la izquierda, de la izquierda comunista, después de que el Occidente se dio cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo en la época de Stalin y que el estalinismo y el comunismo realmente no habían dado lo que habían prometido a las clases menos favorecidas, que Stalin había matado 30 millones de rusos. Y cuando el Occidente se enteró de todo esto, los jóvenes comunistas de Francia, un grupo de ellos, decidieron que había que recuperar la imagen del izquierdismo,
porque estaba sufriendo mucho con estas quejas, especialmente de Solzhenitsyn, el escritor ruso que había escrito un libro demostrando lo que había sido el comunismo. Entonces un grupo de franceses intelectuales decidieron fundar lo que hoy conocemos como el posmodernismo. Entre ellos están Foucault, Derrida y todo ese grupo, ¿no? Ese es el posmodernismo. Y el posmodernismo fue un movimiento que apoya también al dadaísmo, a acabar con la gran cultura europea. A ver cómo es posible acabar con eso. Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento histórico. Yo creo que es muy importante que los artistas se den cuenta de dónde vienen estas ideas, qué consecuencias pueden tener y qué va a pasar con el gran aporte cultural occidental que viene desde el Renacimiento italiano, si no desde antes, hasta nuestros tiempos. Bueno, muchas gracias a Mónica y a Juan por sus intervenciones y abrimos este momento para algunas preguntas, inquietudes, comentarios que tengan en el público. Sí, tienes razón, los salones nacionales eran importantísimos en ese momento y hicieron también un salón de rechazados, que era, sí, el salón, sí, lo importante era estar, sí. Sí, era la manera de mostrar la obra, de mostrar las cosas que se estaban haciendo. Sí, eran buenísimos, sí, inmensos. Y sí, estar uno en el Salón Nacional era muy importante y en la Bienal también, eso era algo muy, muy especial, sí, sí, es verdad. ¿Quién más tiene una pregunta? Sí. Maestra, ¿por qué no nos habla de su obra que está aquí en el caballete a mi izquierda? ¿Qué época? Bueno, traigo este cuadro, primero porque me perratearon en esta exposición y no me invitaron, como a varias, como a María Cristina también. Entonces, claro que muchas gracias que me invitaron a la conversación esta y pude mostrar. Pero el segundo, esta la traje porque este es un cuadro que pinté en el primero o segundo semestre, yo creo, que es en el Campito de San José, que como les decía, el Campito de San José era una cárcel de mujeres y manicomio. Entonces, cuando nosotros llegamos, lo estaban adaptando para las clases de Bellas Artes, estaba lleno de barrotes y era muy impresionante e impactante llegar ahí. Entonces, uno o sea, las primeras, digamos, cuadros y había que pintar primero, digamos, bodegón y después salir y buscar un rincón o algo y pintar desde ahí. Entonces yo salí en el Campito y vi Monserrate y me pareció fabuloso porque era un paisaje lleno de verde y uno decía, ¿cómo va a pintar uno verdes y verdes y verdes? Y que dé la sensación de árbol, hojas, follaje y profundidad al mismo tiempo, que uno pudiera ver hacia la lejanía la distancia. Entonces, como por ahí abajo más o menos está, digamos, la Quinta de Bolívar y eso es lo que se ve en su vida. Por otro lado lo traje porque en este momento pues llevo bastantes años pintando paisaje, entonces quería mostrar un poco los comienzos de el primer paisaje, digamos, que yo pinté, que es de los Andes. Entonces, por eso lo traje. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, sí, estudió arquitectura. Sí, él comenzó, no creo que nunca terminó la carrera. No, no creo. No, nunca obtuvo el título. Pero tiene razón, sí.
Rodrigo. Rodrigo tenía. Sobre el cuadro maestro, que hay dos cuadros, uno aquí su estudio y un autorretrato, ¿no? La colaboración empieza con Roda, pues el decano de ustedes, un maestro que en estos conversatorios siempre sale no solo su obra, su retratismo, pero su parte de profesor y de decano. Pero quería preguntarle sobre su autorretrato, que tiene profundidad, pero de pronto tiene una gran franja azul. ¿Cómo nos explica ese cuadro, maestro? En ese momento había un intento en Estados Unidos de imponer una pintura abstracta plana. La abstracción y sobre todo la expresión plana la consideraban muy importante y el argumento que daban los artistas americanos en ese momento era que la pintura figurativa era ilusoria y por lo tanto irreal, y que los pintores debían pintar únicamente la realidad. Y la realidad era el plano pictórico, que el plano pictórico era real. Es decir, usted coge un lienzo plano o una tabla plana o un papel, ese plano bidimensional era real y que los artistas debían dedicarse a hacer pintura real plana. Entonces, esa fue la premisa básica de casi todos los pintores abstractos. Barnett Newman y todos ellos le escribieron una carta en el New York Times en 1943 abogando por la pintura plana, dando esto que acabo de contar como la premisa básica, como apoyo a la pintura plana. Ese cuadro que ven ahí tiene partes planas y partes figurativas. Ahora, el problema con esa tesis de los abstractos es que si usted coge una superficie plana y la aumenta, la agranda en gran magnitud, usted va a encontrar que son moléculas y átomos volando en el espacio vacío. El plano pictórico bidimensional es totalmente irreal. Es una ficción tan irreal como un paisaje pintado. Entonces, esa premisa de que el plano pictórico bidimensional era una realidad es falsa. Los científicos ya lo habían demostrado, desde Alberto Einstein, Enrico Fermi y todos los demás. Eso ya se sabía. No entiendo por qué los artistas en el mundo artístico no se habían dado cuenta. O sea, una premisa infantil y boba, perdona que lo diga de esa manera, pero es indigno de que un artista en el siglo XX hubiera hecho declaraciones tan insensatas como premisa de un movimiento artístico. La única, la superficie plana existe únicamente en la geometría euclidiana, no en el mundo real. Pues yo creo que básicamente si uno piensa meterse en la profesión de ser un artista, debe tener las bases para poder desarrollar su propia idea. Entre las bases, una buena técnica, un buen dibujo, o sea, cómo va a dibujar algo y desarrollar una idea si no tiene las bases y no puede dibujarlo o no puede pintarlo. Entonces yo creo que una formación
una formación a fondo, académica hasta cierto punto es muy importante, no conceptualmente, pero sí como teniendo las bases para poder hacer algo. Además, para desarrollar una obra toma mucho tiempo, entonces si a uno le enseñan cómo pintar, o sea, cómo pintar, cómo hacer la factura de un cuadro, eso es básico. Si no hay una factura, no hay una manera de manejar el óleo o el pastel o el dibujo o el carboncillo, pues es un tiempo perdido para realizar algo. Entonces yo sí creo que una formación básica es muy importante en el arte. O sea, no se puede hacer cualquier cosa sin tener una formación como cualquier profesión. Yo creo que hay que estudiar, hay que mirar mucho, hay que ver pintura. Cuando nosotros estudiábamos pintura acá no teníamos museos, realmente estaba el Museo Nacional y íbamos al Museo Nacional, pero poder ver un cuadro de verdad que no fuera en libro, porque habíamos estudiado con libro, pues es una maravilla. O sea, no tiene nada que ver una impresión con el cuadro en la realidad, verlo. O sea, es algo único, es una experiencia única, es lo mismo que oír un concierto. O sea, uno lo oye en un CD o en música, pero estar uno sentado enfrente a la orquesta, pues es un momento muy, muy único y muy especial. Lo mismo estar enfrente a una gran obra. Pero por eso creo que es muy importante ver mucha pintura, estudiar mucho y probar muchas cosas hasta que uno encuentra su propio camino. Y quién sabe si uno lo ha encontrado, son muchos años de búsqueda. Bueno, yo diría una cosa muy lacónica para contestar su pregunta, y es esto, que el mundo en que vivimos y vemos todos los días es un mundo poblado por seres humanos, y lo que más nos llega realmente es el ser humano, lo que dice, cómo se comporta. Entonces un movimiento de arte que nos llegue la posibilidad de utilizar ese material para comentar nuestras vivencias, me parece que es un crimen cultural. Eso no hay derecho que ningún ideólogo le quite a los artistas la posibilidad de comentar el mundo que viven, de comentar de una manera realista y figurativa con seres humanos o con paisajes o lo que sea, el mundo que vemos. Usted lo puede interpretar como quiera, abstraerlo, tomar todas las libertades que quiera, pero no quitarle la posibilidad al artista de que use ese material para comentar sus vivencias. Bueno, les agradecemos a todos su presencia. Les recordamos que el día de mañana tendremos la última actividad de esta exposición de Arte para Bogotá, con la presencia desde Barranquilla del maestro Álvaro Barrios a las 3 de la tarde en esta misma sala. Muchas gracias y muy buena tarde.